Buenas noches, señora. Este día les vengo a hablar sobre lo que es el relato del naufragio, capítulo 3, llamado Viendo ahogarse 4 de mis compañeros. El reportaje como tal se publicó en 1955 con el título de La verdad sobre mi aventura. En el texto se narraba la desaparición de 8 marineros durante una tormenta en las aguas del Caribe. De todos ellos, solamente Luis Alejandro Velasco, un marinero de 20 años, logró sobrevivir al naufragio. Y esta experiencia se la contó a García Márquez. Pero entonces él trabajaba de reportero. Sosteniéndome a flote, vi que otra ola reventaba contra el destructor y que como a 200 metros del lugar en el que me encontraba, se precipitaba a un abismo y desaparecía de mi vista. A pocos metros de distancia, mis compañeros se gritaban unos con otros, manteniéndose a flote. Entonces fue cuando vi la balsa. Eran dos parejas como a 7 metros de distancia una de la otra. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de tomar una determinación, me encontré nadando hacia la última balsa visible. Cada vez era más lejana, pero por un instante la dejé de observar, pero no procuré no perder la dirección. Ya dentro de la balsa, agotado y azotado por la brisa, me incorporé trabajosamente. Entonces vi a 3 de mis compañeros alrededor de la balsa, tratando de alcanzarla. Flotaban entre la mercancía dispersa, como a 10 metros de distancia, pero la balsa tenía casi 2 metros de largo. Solo Luis Rengifo nadaba con seguridad hasta la balsa. Estaban a menos de 3 metros, pero en ese instante una ola gigantesca suspendió la balsa en el aire y vi desde la cresta enorme el mástil del destructor que se alejaba. Solo a 2 metros de distancia, Luis Rengifo seguía nadando serenamente hacia la balsa. Las cajas de las mercancías habían desaparecido y la balsa bailaba de un lado a otro, batida por las olas. En un instante estuve a más de 5 metros de Luis Rengifo y lo perdí de vista. Hice un último esfuerzo para que Luis Rengifo alcanzara el remo, pero la mano levantada, la que pocos minutos antes había tratado de evitar que se hundieran los auriculares, se hundió en ese momento para siempre. A menos de 2 metros del remo, cuando miré el reloj en la balsa, eran las 12 en punto. Me pareció que hacía mucho tiempo que todo había ocurrido, pero en realidad solo habían pasado 10 minutos. Desde el instante en que vi por última vez el reloj en la popa del destructor, el instante en el que alcancé la balsa y traté de salvar a mis compañeros y me quedé ahí inmóvil, de pie en la balsa, viendo el mar vacío, oyendo el cortante aullido del viento y pensando que transcurriría por lo menos 2 o 3 horas antes de que vinieran a rescatarme. Como en la caída había perdido la gorra, volví a mojarme la cabeza y me senté al borde de la balsa. Y mientras venían a rescatarme. Muchas gracias por su atención prestada. Esto ha sido todo por mi exposición.